lección y vamos a empezar. Muchas gracias a los conectados. Vamos a hacer estas clases rapidito, son 2 clases hoy día. Vamos a ver primero cuidado de la vía venosa periférica y catéter urinario a permanencia en neonatos. Ya, mi nombre es Natalia Bustamante y soy matrona, ya la mayoría me conoce. Cualquier cosa, duda, pueden preguntar por el chat o usar la levantada de manos, ¿ok? Ay, me fui muy adelante. Ah, pesado esto. Ahí sí, ya. La vía venosa periférica en el recién nacido y la instalación de cualquier catéter venoso, ¿cierto? Es una intervención ineludible y rutinariamente empleada en recién nacidos, sobre todo en los cuidados intensivos, básicos, intermedios, dada la necesidad que tenemos en ellos de aportar líquidos precozmente, a veces nutrición parenteral o fármacos en general como antibióticos, etcétera, como también drogas vasoactivas. Las técnicas de inserción y manejo se han mejorado durante el tiempo, al igual que los materiales utilizados. Antes, en la neonatología antigua, se instalaban bránulas que no eran de poliuretano, entonces la gestión del capital venoso se hacía mucho más dificultosa. Ahora ya los materiales son más biocompatibles con la vena y permiten mayor tiempo de duración de la terapia intravascular, pero igualmente no están exentos de complicaciones. ¿Por qué es tan importante dentro del ámbito matronil que nos instruyamos con la terapia intravenosa neonatal? Porque esto ha tenido importantes avances durante los últimos años en cuanto a técnicas de inserción, manejo y cuidados profesionales y también de técnicos de enfermería. Es fundamental que el personal de la neonatología en general que se interese e interiorice en el concepto de la gestión del capital venoso para poder dar un cuidado de calidad e integrar a la terapia intravenosa neonatal. ¿Por qué hago énfasis en la gestión del capital venoso? Porque a veces la utilización desmedida de la vía venosa periférica agota el capital venoso que, como vimos, no es infinito en el neonato, ¿cierto? Y muchas veces se agota este recurso y tenemos que recurrir a otras técnicas para la administración de nutriciones parenterales o drogas vasoactivas o lo que queramos infundir en el recién nacido. Incluso a veces a nosotros nos ha pasado que no podemos instalar una vía venosa periférica y nos quedamos sin venas solo para, por ejemplo, algo simple entre comillas, ¿cómo se llama? La infusión de suero glucosado, por ejemplo, en un recién nacido con hipoglicemia. Y igualmente tenemos que recurrir al anestesista, por ejemplo, y bajo visión ecográfica, insertar un catéter central, y la idea no es llegar a eso. Existen varios tipos de terapias intravasculares que los vimos anteriormente. Ahora vamos a ver el catéter venoso periférico, pero también estaba el midline, el catéter percutáneo, el catéter venoso umbilical, el catéter venoso central, el catéter arterial umbilical y la línea arterial, todo esto de manejo en la neonatología. Ahora vamos a ver específicamente el cateterismo venoso y les pongo este cuadro de nuevo de la elección del acceso vascular, porque el catéter venoso periférico es el de primera elección, pero igualmente tenemos que tener en cuenta el pH de las soluciones que vamos a administrar, la osmolaridad, por ejemplo, y la duración de la terapia, ¿ya? Si la duración del tratamiento es inferior a 7 días, podemos elegir un catéter venoso periférico, ¿cierto? Que es el catéter venoso corto, ¿ya? Y si puede ser administrado por vía periférica, recordemos que la vía periférica aguanta osmolaridades menores a 800 miliosmoles y además pH cercanos al pH sanguíneo, ya ni muy ácido ni muy básico, entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Si la duración de la terapia va a ser mayor a 7 días, se puede optar al midline, que les hablé en algunas clases
anteriores, o al percutáneo o al catéter venoso umbilical también. Ya si la terapia es superior a 30 días, sí o sí, a un percutáneo, ¿ya? El catéter venoso periférico en neonatología tiene las indicaciones de terapias cortas, menores de 7-6 días, ¿cierto? Por ejemplo, en antibiótico-terapia, recién nacido hijo de madre con sífilis, por ejemplo. Administración de hemoderivados, los hemoderivados en neonatología sí o sí se deben pasar por catéter venoso periférico, ya que los catéteres centrales son de muy poco lumen, son muy delgados los lúmenes y se tienden a tapar con la administración de hemoderivados. Entonces, sí o sí hay que instalar un catéter venoso periférico. Administración de medicamentos, por ejemplo, antibiótico-terapia, furosemida, metilsantina en el caso de que el recién nacido tuviera una apnea, ¿cierto? Y estuviera en régimen cero, terapia antirretroviral inicial, si es que el recién nacido está en régimen cero, etc. Y necesidad de administrar elementos de contraste para realizar estudios diagnósticos. En algunas ocasiones se realizan resonancias magnéticas, por ejemplo, en los neonatos, y en ese caso es necesario instalar vías venosas periféricas y la toma de muestras sanguíneas que se describe en alguna literatura, pero eso no es correcto, por eso está en rojo. No es correcto tomar exámenes cuando instalo sobre todo la vía venosa periférica porque la túnica íntima vascular de la vena es muy sensible. Entonces, si yo manipulo esto al tratar de hacer el estruje que uno hace al tratar de que fluya sangre, puedo romper la vena, ¿cierto? Y provocar una flebitis, ¿cierto? Mecánica por el roce del catéter con la vena, ¿ya? Así que lo mejor es no hacer esta técnica, sino que puncionar al recién nacido con una aguja 24, ¿cierto? Para la toma de muestra, ya no hacerlo del catéter venoso periférico. La elección del tipo de catéter va a estar dado por dos variables, el grosor, que es cierto que se mide en gauge, y materiales. Generalmente nosotros contamos con un tipo de bránulas que son las de 24 gauge, ¿cierto? Eh, nosotros a veces nos llegan bránulas 26 gauge, catéteres 26 para recién nacidos prematuros, y a veces también las 24 gauge tienen distinto largo del catéter, ya que eso también puede servir, por ejemplo, cuando los recién nacidos están multifuncionados y tienen trayectos cortos, los demás están como trombosados las otras venas, también nos sirven cuando son un poquito más cortas, ¿ya? Pero sí o sí, siempre la elección del catéter venoso periférico para neonatos es el de 24 gauge, 26 gauge para prematuro extremo. Entonces, recordar que a menor gauge, mayor calibre. Entonces, las bránulas 20, 18, 16, 14 ya se empiezan a usar en adultos porque son de mayor calibre, ¿ya? Este es un cuadro de cómo elegir el catéter adecuado, generalmente el 24 gauge que usamos en neonatología es el amarillo, ¿cierto? Y permite también el uso en geriatría. 22 gauge ya es muy grande para neonatos, pero igualmente el recién nacido de término se podría considerar, pero en neonatología no se usa mucho. Sí o sí, 24 gauge, siempre evitando complicaciones como la flebitis, ¿ya? El material de los catéteres venosos periféricos es de poliuretano por su mejor biocompatibilidad, y el introductor, ¿cierto? Que es el introductor del catéter, es de metal. Ya entonces las bránulas o los catéteres venosos periféricos 24 gauge que contamos vienen con una funda protectora, ¿cierto? Cerrada, que tenemos que abrir la funda, ¿cierto? Con la cámara trasera. Después viene la cámara trasera, ¿cierto? La lengüeta de apoyo, el cono de conexión, que es el catéter en sí, y el fiador o el introductor, ¿cierto? Entonces lo que va a quedar dentro de la vena del recién nacido es el catéter en sí y el cono
de conexión del catéter va a quedar afuera y el fiador y el introductor en sí tenemos que eliminarlo posteriormente en el cortopunzante, ¿ya? La elección de sitio de inserción, generalmente usamos las venas del dorso de la mano, ¿cierto? La vena cubital, ¿cierto? La vena radial, son muy visibles en el neonato. Ya también las venas del antebrazo, radial superficial, la vena cefálica, basílica, ¿cierto? Estas a veces hay que evitarlas un poco, no son de primera elección porque se tiende a obstruir el catéter cuando el recién nacido dobla el codo, ¿ya? Y a veces corremos riesgo de que la infusión no mantenga los ml necesarios eh, para la elección de la terapia, ¿ya? Entonces, en el pliegue del codo hay que tratar de evitarlas, ¿ya? Generalmente usamos el dorso de la mano o el antebrazo. También se pueden usar las venas del pie, la safena, generalmente la safena interna, y también algunas venas del dorso del pie, si el recién nacido se lo observan bien, ¿cierto? La safena interna, ¿cierto? Es la más usada en el pie y la safena externa a veces se ve poco, como para introducir un catéter venoso periférico. También tenemos las venas de la cabecita, muy también usadas ya cuando se va agotando, eso sí, el capital venoso, sobre todo la parietal y la occipital. A veces también otras venitas se van viendo en el cuero cabelludo, cuando eso sí hay que tener cuidado porque hay que rasurar generalmente a los neonatos cuando se elige la inserción en la cabeza. Aquí vemos algunas fotos, ¿cierto? En el dorso de la mano, ¿cierto? En la vena safena, este está en el pliegue del codo y aquí en el pie, ¿cierto? Y se está infundiendo un hemodiderivado. Los sitios menos comunes para inserción de catéter venoso periférico en el neonato se realiza, pero no es recomendable, la vena femoral y en la vena yugular. Ya, eso ya es cuando ya está totalmente agotado el capital venoso y si vamos a acceder a estas venas es mejor hacerlo con un catéter central, un epicutáneo, por ejemplo. Para mejorar la canalización, a veces se ha descrito el uso de ligaduras, pero igualmente hay que tener cuidado con eso, no usarlas muy apretadas, ¿cierto? Generalmente ligando con nuestras manos, ¿cierto? O con la ayuda del segundo operador o de la técnico paramédico, ¿cierto? Se puede realizar una correcta visualización de las venas. ¿Ya? Entonces las ligaduras se recomiendan, pero generalmente hay que dejarlas no muy apretadas en el neonato para no obstruir totalmente la circulación. ¿Ya? Eso sí, siempre fijarse en retirar las ligaduras que vamos a usar. Y lo más importante es procurar una temperatura adecuada y el confort y prevención y manejo del dolor no farmacológico al menos durante la instalación del catéter venoso periférico. ¿Ya? La temperatura es muy importante porque la túnica íntima del vaso sanguíneo es muy sensible al frío. Si el recién nacido está frío con una temperatura menor a 36,5, se va a vasocontraer y no se va a dificultar mucho el paso del catéter por la vena. Entonces lo ideal es que el recién nacido esté termorregulando, ojalá peri 37 grados Celsius para que esté bien vasodilatado y mejorar la visualización de las venas. Y ojalá siempre hacerlo a 4 manos, ¿cierto? La instalación del catéter venoso periférico con un ayudante que te ayude a la contención del recién nacido, con succión no nutritiva también, uso de suero glucosado al 5% para succión también y contención, porque si el recién nacido está luchando contra nosotros, más dificultosa se va a hacer la canalización. ¿Qué materiales vamos a necesitar?
guantes de procedimiento, dependiendo igualmente de los protocolos de cada unidad. Hay unidades que tienen por protocolo la instalación del catéter venoso periférico con técnica séptica, ya por lo menos donde yo trabajo no, es con guantes de procedimiento, ya. Idealmente los guantes siempre para facilitar la canalización tienen que ser del número adecuado a la palma de la mano, ya para evitar, ¿cierto?, que uno a veces va a tomar la lengüeta del catéter y se te enreda con el guante porque te queda grande, entonces es muy incómodo, ¿ya? Pero sí o sí siempre usar guantes de procedimiento. La jeringa de 1 ml para probar, ¿cierto?, que el catéter está bien insertado, suero fisiológico para llenar las tubuladuras y la jeringa, ¿cierto?, agua bidestilada para el aseo previo, ¿cierto? Para la instalación de un catéter venoso periférico necesitamos aseo de la piel y asepsia posterior. El catéter del gauge necesario según el paciente, generalmente 24 gauge, Tegader, y alargador, ¿cierto?, de catéter venoso, ¿ya? Un extensor de catéter venoso que se une aquí a la parte exterior del catéter, idealmente siempre con válvulas antirreflujo, ya no se recomienda ya el uso de llaves de 3 pasos. Ya aquí tenemos otro tipo de extensión, de extensor de catéter venoso periférico, y aquí tenemos otra válvula antirreflujo que se puede instalar al extensor. ¿Ya? Muy importante porque este tipo de conectores sin aguja, ¿ya? Y que son antirreflujos permiten mucho mejor la asepsia al ingresar al catéter venoso periférico, ¿ya? Este es un extensor doble por si necesitamos pasar por el catéter una glucosa, por ejemplo, y por el otro lado algún medicamento. Alcohol para la asepsia, ¿cierto? Cabilón, que es un protector cutáneo que ayuda a la adherencia, por ejemplo, del Tegader, ¿ya? Tórulas estériles, y aquí tenemos un set ya más completo de ligadura, bránula, jeringa, tapón antirreflujo, extensor, etc. Ya también aquí faltaría jabón, por ejemplo, jabón hipoalergénico para el aseo previo del recién nacido, o clorexidina también se puede usar. Descripción de la técnica, siempre previo procurar que el recién nacido esté termorregulando, entonces controlar temperatura axilar del recién nacido que esté termorregulando entre 36,5 y 37. Recolectar los elementos necesarios, el material, ¿cierto? Evaluando la esterilidad, que sea de un solo uso y periodos de vencimiento. Evaluar el sitio posible de punción, idealmente que la piel esté indemne, ¿cierto? Que se vea bien el trayecto de la vena. Acordar con el ayudante el método a utilizar para disminuir el dolor y para contener al recién nacido. Realizar higiene de manos. Utilizar protección estándar, que son los guantes de procedimiento. Purgar todas las conexiones con suero fisiológico y los conectores que se van a utilizar. El ayudante siempre tiene que realizar el aseo de la piel, que es lavado por arrastre con agua bidestilada y jabón antiséptico, ¿cierto? El ayudante lo hace porque si lo hace la persona que va a instalar el catéter, al hacer el aseo va a remover bacterias, ¿cierto?, que están colonizando la piel. Entonces, si no nos lavamos las manos posteriormente a eso, vamos a estar introduciendo todo lo que tratamos de lavar. ¿Ya? Entonces, por eso lo tiene que hacer el ayudante. Y si lo hacemos nosotros, debemos ponernos alcohol gel o lavarnos las manos. Luego, el sitio de punción, ¿cierto? Previo a la instalación del catéter, se debe pincelar con una tórula limpia y solución antiséptica, que generalmente es alcohol al 70%, y si usamos alcohol debemos esperar 30 segundos para que tome contacto con la piel y tenga su máxima eficiencia aséptica. ¿Ya? Aquí les dejo algunos videos que grabé en la unidad, estos que están en Drive, se los voy a subir a YouTube mejor y les comparto el link que es más fácil. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí, para que los puedan revisar.
La fijación del catéter se recomienda no utilizar gasa para la fijación, ¿ya? Entonces vamos a preparar nuestro material, se va a purgar todo con suero fisiológico, ¿cierto? Vamos a instalar el catéter, vamos a ver reflujo de sangre, vamos a retirar el introductor y vamos a pasar suero fisiológico, ¿cierto? Generalmente un cc es suficiente para ver que el catéter está bien insertado en la vena. Luego de eso se conecta el extensor, ¿cierto? El extensor de vía venosa y se utiliza el apósito transparente estéril. Ya sí o sí siempre dejar el sitio de punción visible y aquí les pongo estas fotos porque poco se ve el sitio de inserción. Esto es lo que tiene que quedar siempre visible, el sitio de inserción y ojalá el trayecto de la vena para poder evaluar y hacer el score de flebitis o evaluar riesgo de flebitis, ¿ya? Entonces, sí o sí, siempre dejar el sitio de inserción visible. Cuando se realice, entonces, se deberá también permitir la movilidad de la extremidad, ¿cierto? O de la cabecita o lo que sea, la movilidad del recién nacido. Igualmente, como los recién nacidos se mueven mucho, a veces igual los fijamos mucho para también tratar de procurar mantener el capital venoso de este neonato. Pero igualmente siempre tratar de dejar el sitio de inserción visible. En todo momento, entonces, dejar el sitio visible. Evaluar qué cuidados vamos a tener para el acceso venoso periférico. Debemos evaluar frecuentemente el sitio de punción y la zona del catéter, ¿ya? Idealmente uno en la hoja de matronería, ¿cierto? O en la hoja de control del recién nacido podríamos dejar la visualización o un score de flebitis para evaluar cómo está esa vía venosa periférica, ¿ya? Ojalá visualización horaria, sobre todo cuando se están pasando hemoderivados, ya que tienen mucho más riesgo de flebitis química, ¿ya? Pero igualmente dejar puesto en la hoja de matronería es visualización o score de flebitis, ¿ya? En donde podemos dejar con un ticket, ¿cierto? Si hay inflamación de la vena, dolor, eritema, edema, ¿cierto? Y cordón palpable en la vena, ¿ya? Eso es una flebitis, ¿ya? Originadas generalmente por vía infecciosa, mecánica o química. La infecciosa es la más peligrosa y debemos siempre prevenirla para no aumentar, ¿cierto?, las IAs por catéteres, ¿ya? Los catéteres venosos periféricos sí pueden causar infecciones asociadas a la atención de salud. La flebitis mecánica generalmente es por que no elegimos los gauge adecuados o en la instalación. Y la flebitis química tiene que ver con el pH y la osmolaridad de las soluciones que vamos a infundir. Ya, pero sí o sí siempre estar visualizando y tomando conductas si es que se visualiza algún cambio en la vía venosa. Ya no se recomienda el cambio de vías venosas periféricas como se hacía antes, cada 72 horas cambiarla. No, si tenemos una correcta visualización y la vena está permeable y no hay signos de flebitis, la vía se mantiene, ¿ya? Mantener la fijación segura, seca y limpia. Si hay alguna mancha, ¿cierto?, en la fijación se puede cambiar y siempre visualizando igualmente si el sitio de punción está sano. Realizar antisepsia de los conectores sin agujas cada vez que se accede al catéter. La antisepsia se hace o la sepsia se hace con alcohol al 70% y también se deben esperar 15 a 30 segundos antes de acceder. Luego de la administración de medicamentos, realizar lavado de la vía de manera lenta. Se recomienda administrar para el lavado de vía el doble de volumen de lo que requiere el catéter y las conexiones, que generalmente es 1 ml. Los extensores de bránula, que son estos, se llenan generalmente con 0,5 ml. ¿Ya? En el sitio de punción, ¿cierto? También dejamos siempre una tela que va encima, que se debe registrar la fecha de instalación, la hora y el responsable, ¿ya?
Si se realiza una transfusión de hemoderivados, se aconseja cambiar inmediatamente de finalizada todo el sistema conector porque se puede obstruir esa vía, sobre todo los sistemas sin aguja, porque quedan restos de sangre ahí. Las nutriciones parenterales o la utilización de lípidos requieren un tiempo de recambio de conectores y guías más corto, en general cada 24 horas. Ya se cambia la nutrición parenteral. Las soluciones glucosadas en vía venosa periférica pueden durar 72 horas, pero igualmente si se va a infundir soluciones hiperosmolares, acuérdense que hay más riesgo de flebitis química, entonces la visualización tiene que ser mucho más estricta. Ya un suero glucosado mayor del 12,5% ya es una osmolaridad alrededor de 800. Entonces ahí hay que estar visualizando muy bien la vía venosa periférica. No se recomienda ya el uso de llaves de 3 pasos, se sugiere los conectores sin agujas del tabique dividido que estaban en las fotos anteriores. No es necesario dejar infundiendo una solución continua solo para mantener la permeabilidad del acceso vascular. En una vía venosa periférica no se recomienda. Entonces se puede dejar instalada y sellada siempre, eso sí, para prevenir reflujo de sangre y que se tape la vía venosa periférica, y la usamos solo cuando haya que administrar un medicamento, por ejemplo, la ampicilina cada 12 horas o cada 8 horas. Importante, las soluciones y los medicamentos a administrar deben ser evaluadas previamente, como les he dicho, considerando osmolaridad, pH y propiedades químicas para prevenir flebitis química. ¿Tienen dudas con respecto al uso del catéter venoso periférico? Una práctica muy habitual en neonatología, y creo que hacen harto esto. ¿Sí? ¿La Pati levantó la mano? Sí, sí, Natalia, yo al final no me fui, me quedé. Mira, bueno, tenía dos preguntas. Una es respecto a la neotalagante, si tiene, si aplica SCORE para evaluar la vigencia de las vías venosas, de las vías venosas, o sea, claro, efectivamente, del Claro, catéter venoso venoso. periférico, si usan algún SCORE que esté protocolizado o evalúan las vías venosas visualmente y según el criterio de cada operador, digamos, sin un score de por medio. Y la otra pregunta es el cambio, cuando te refieres a cambiar después de una transfusión, ¿no? Aquí habitualmente son en alicuota. ¿Te refieres a cambiar la conexión corta que va directamente a Acá la vía, ¿verdad? claro, el Ya, extensor y estos tapones que perfecto, se llenan a veces de sangre y ya, quedan recovecos que pueden después tapar el catéter. Es mejor claro. utilizar uno limpio. A veces Y igual se oye, dificulta el cambio de los eso extensores estaba pensando. porque Sí, quedan bajo el Tegaderm. Entonces, claro, solo el tapón eso, antirreflujo o la llave ya, de 3 perfecto, pasos, si es que uno tiene. esa es la duda que tenía, ya. Claro. Y la otra, y no sé si nos contestan ahí, Talagante. Si es que tienen algún score de flebitis o lo hacen eh, visualmente. Nosotros en la Neo del Tisné no tenemos score de flebitis. Lo hacemos visualmente eh, al ojo del operador. Generalmente las técnicos de enfermería son las que más visualizan las vías venosas periféricas porque son las que más atienden, por ejemplo, a los recién nacidos de intermedio, ¿cierto? Entonces siempre están pendientes de la vía venosa periférica. Lo que sí, nosotros en la hoja de atención de matronería tenemos como estado de la vía venosa, y ahí hay que ponerlo en cada atención. Si está enrojecida, generalmente si tiene un leve enrojecimiento, esa vía se cambia. Creo que no hay un score en el servicio, solo visual. Claro, Nosotros por lo general le avisamos a las matronas y ahí, según operador, deciden si mantienen o cambian. claro, claro. Creo, Generalmente es solo visual, pero lo ideal es tener como un score para que todos tengan el mismo criterio. Ya sobre todo porque a veces uno entrega turno, entonces así uno puede ir visualizando mejor
cómo está esa vía venosa periférica, ¿ya? Generalmente si está enrojecida, uno la va a ver más seguido, y ya si el enrojecimiento va aumentando, ¿cierto? O hay edema o dolor, ya se tiene que cambiar. Pero generalmente así se actúa. En el San Borja tienen un score de flebitis bien hecho, entonces ahí es mucho más fácil y no es operador dependiente, que eso es lo importante. Claro, hay distintas escalas de visualización de score de flebitis, escala Maddox, ahí me dice Patricia, y otros scores de flebitis que se utilizan para evaluar los catéteres venosos periféricos, que parece que se los puse en la clase de, no me acuerdo, de accesos vasculares centrales. ¿Ya? Pero lo Sí, importante es siempre tenerlo en eso te iba cuenta. a comentar, Natalia, que me gusta mucho esto, el score, porque unifica criterios, ¿no? De Claro, repente guía, porque algunos, como que, y que esté en la misma tabla de enfermería, en el San Borja tiene como una fotito atrás. Entonces ahí uno va, sale como el puntaje que le da el score y la claro. conducta al lado. Sí, Entonces ahí eso. como que sería una buena iniciativa quizás para que la implementara Talagante. Claro, el score de flebitis, claro, unifica criterios e incluso puede ir desde cambiar la vía hasta tratamiento antibiótico, cierto cultivo y todo, porque ya se hizo una flebitis infecciosa y hay que tratar al recién nacido, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante eso que dice Patricia, unificar los criterios y tener conductas específicas para cada visualización y cada puntaje que da el score de flebitis. Eso es lo más correcto, para que ahí lo pudieran implementar también. Vamos a ver un poco de cuidados del catéter urinario a permanencia en recién nacidos. Consiste, en palabras simples, en introducir una sonda, en el recién nacido hablamos de sonda o catéter vesical en la vejiga a través del canal uretral, utilizando y manteniendo siempre técnica séptica estricta. ¿Por qué hablo de sonda Foley o catéter vesical? Porque en los neonatos, aparte de usar sonda Foley, ¿cierto? Que hay hasta 6 French, 8, 6 French, a veces utilizamos sondas de alimentación para introducir en la vejiga. ¿Por qué? O también utilizamos catéteres umbilicales, ¿ya? Que también se pueden utilizar, que son de 5 y 3,5. ¿Ya? Porque eso no, son más delgados porque la uretra del neonato es muy, muy pequeña, entonces a veces no nos da con la sonda Foley de 6 French. Entonces, por eso debemos utilizar otro tipo de sondas, ya sea sondas de alimentación o un catéter umbilical venoso de un lumen, eso sí. Ya también se puede utilizar para acceder a la vejiga para tener un catéter urinario a permanencia. Las indicaciones del catéter urinario a permanencia en neonatos son monitorización de la diuresis en pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando están con drogas vasoactivas. Necesitamos diuresis horaria estricta, entonces eso nos da, aparte del peso pañal, es mejor tener instalado un catéter urinario a permanencia. En pacientes sedados, por ejemplo, con fentanil, ¿cierto? Y o bloqueo neuromuscular en unidades críticas, sí o sí se debe instalar una catéter venoso, o sea, un catéter urinario a permanencia, porque este tipo de drogas de sedación puede causar retención de orina y provocar globos vesicales que son muy dolorosos en el recién nacido. En algunos perioperatorios en forma transitoria y o permanentes, sobre todo en recién nacidos sometidos a cirugía urológica o abdominal, ¿cierto? O estructuras contiguas al tracto genitourinario, y a veces se usa, más abajo dice, monitoreo de presión intraabdominal, que requiere algunas cirugías abdominales en recién nacidos, por ejemplo, cuando una gastroquisis o una onfalocele se insertan el intestino o el hígado, si es que está afuera,
postquirúrgico hay que medir sí o sí presión intraabdominal, que se mide indirectamente con la presión de la vejiga, ¿ya? En quienes se anticipen, neonatos que se anticipe una cirugía prolongada, también para prevenir los efectos de la sedación en la vejiga, importante igual instalar una sonda, un catéter urinario a permanencia. Necesidad de monitoreo intraoperatorio del flujo urinario, en pacientes críticos presión para medir presión intraabdominal y pacientes con alguna obstrucción de la vía urinaria también es necesario para prevenir el globo vesical. ¿Qué tipos de sondas podemos encontrar? Pueden clasificarse de acuerdo con su tamaño, composición, cantidad de vías o lúmenes. Pueden ser conos sin balón y también hay distintas con distintos grados de rigidez. En neonatología se recomienda el uso de sondas blandas de silicona o látex del tamaño adecuado para el paciente. Nosotros en la neonatología del TISNE a veces nos llegan de 6 French, pero siempre tenemos de 8, entonces se dificulta a veces porque son muy grandes para la uretra del neonato. El uso de sondas con balón insuflado, que son las sondas Foley, ¿cierto? Suelen ser innecesarios si se logra una correcta fijación de la sonda al muslo o al abdomen del neonato. Es posible que en pacientes extremadamente prematuros, como les decía anteriormente, sea dificultosa la instalación de una sonda vesical de tipo Foley, debido al gran diámetro de las mismas en comparación a su pequeña uretra. En estos casos podría utilizarse el catéter umbilical de 3,5 o 5 French unilumen o una sonda de alimentación. Igualmente las sondas de alimentación son más rígidas, entonces puede causar puede herir, ¿cierto?, la uretra, ¿cierto? Y después se puede causar una edema uretral o fístula, ¿cierto? Porque es muy duro el material, ¿ya? Entonces lo recomendable es tratar con sondas de tipo Foley o catéter umbilical y si no es posible, con una sonda de alimentación. Hay dos tipos de sistemas de recolección de la orina posterior a la instalación de un catéter urinario a permanencia. Está el abierto, en que la sonda ya instalada en la uretra, ¿cierto? Y en la vejiga se conecta a una tubuladura que drena la orina directamente a un frasco abierto. Y este sistema no se recomienda en neonatología por ningún motivo debido al alto riesgo de infección asociado. Sí o sí siempre usar sistemas de tipo cerrado. En estos sistemas la sonda vesical se conecta a una tubuladura, ¿cierto?, que drena la orina a una bolsa o reservorio rígido que es un urómetro, ¿cierto? En el extremo distal del colector existe un clamp o llave que permite vaciar la bolsa según necesidad y sin abrir nunca el sistema, ¿ya? Si se llegase a abrir el sistema hay que cambiarlo completo. Y aquí están esos sistemas de recolección cerrado. El ideal es usar esto que tiene este urómetro y permite la medición de diuresis horaria. Está graduado en ml y con esta llave uno puede en cada tensión del recién nacido incluso visualizar la diuresis. Entonces, si tiene diuresis horaria, por ejemplo, cada 1 hora podemos, sin abrir la bolsa acá abajo, visualizar cuántos ml de orina tiene el recién nacido. En este extremo de la sonda se conecta la sonda Foley o el catéter, ¿cierto? Este es el extensor, ¿cierto? Que va a ir la orina acá al recolector, ¿ya? Entonces, en este tipo de recolectores, yo puedo hacer diuresis horaria, ¿cierto? Sin necesidad de abrir acá abajo la bolsa. Si no tenemos este tipo de recolectores, tenemos que usar este, ¿cierto? En que la bolsa no permite muy bien la graduación de los ml, porque la sonda viene graduada la bolsa, pero no es certero la medición, ¿ya? Entonces, debemos abrir esta llave, ¿cierto? Y nosotros la vaciamos a una jeringa, sacamos
el émbolo de las jeringas de 60, les ponemos una tapa roja y abrimos ahí a donde dice grifo, dejamos caer la orina y hacemos medición exacta. Eso sí, no es muy bueno para la prevención de infección asociada a catéter urinario a permanencia porque se abre en cada atención o a cada horario el circuito, entonces no es muy recomendable. Lo ideal es tener este tipo de recolectores. Natalia, una ¿Sí? pregunta para, de alguna forma acá hay algún tipo de dispositivo que acoda o ocluye de manera horaria para que no descienda hacia la bolsa distal. Sí, aquí esta llave Ujú. se puede abrir y cerrar. Ok. ¿Entiendes? Y Entonces uno entonces, la mantiene cerrada, por ejemplo, cada 3 horas. Entonces yo a las 18 la voy a perfecto. abrir y va a caer Ok, acá abajo. Y después la ok, vuelvo a cerrar. Y después a las 21 va a llegar, por ejemplo, ok. 50 ml. La voy a abrir, va a caer a la bolsa y la vuelvo a cerrar. Hay que procurar eso, volver a cerrarla, porque si no va a caer la orina y no voy a poder hacer la diuresis. Alarma con el celular entonces. Claro, sí, pero cerrarla. Gracias, Natalia. Te dice en todo Sí. caso que está abierto y cerrado. Así que Ah, uno perfecto. tiene el cuidado de abrirlo. Son de muy fácil manejo. Qué bueno. Sí, Gracias. ya de nada. Y también si tenemos este tipo y vamos a abrir la sonda, siempre procurar dejarla cerrada, porque si no, en este tipo de eh, bolsas va a caer al suelo, ¿ya? Porque va a estar colgado en el fondo de la cuna, ¿cierto? O de la incubadora, eh, colgado, pero no en el suelo, sino que debe estar por lo menos unos 30 centímetros del suelo, ojalá más. eh, y si no lo dejamos bien cerrado, va a caer al suelo la orina, ¿ya? Entonces, siempre dejar cerrado las conexiones. Para la instalación de una sonda de un catéter urinario a permanencia necesitamos técnica séptica, por ende gorro, mascarilla y guantes estériles. Gasas estériles para aseo, ¿cierto?, de los genitales o tórulas estériles, un campo estéril, ojalá uno fenestrado y uno liso para tratar de abarcar lo más posible como campo estéril. Lubricante, que generalmente usamos agua bidestilada estéril. Igualmente a veces se usa vaselina, pero nosotros tenemos ampollas de vaselina, entonces como son de vidrio, las evitamos un poco, porque al abrirla no sabemos si va a caer un poco de ese vidrio pequeñito, entonces no es muy recomendable. Uso sonda vesical, perdón, del calibre adecuado al tamaño del paciente y elementos para fijarse, generalmente se fijan a los muslos, ¿cierto? Hidrocoloide, ¿cierto? Para proteger la piel, cinta adhesiva y apósito Tegaderm, ¿ya? En el procedimiento, preferentemente el procedimiento se debe realizar con un ayudante, ¿ya? Uno que va a colocar la sonda mientras el otro va a asistir, porque es una técnica séptica, entonces alguien nos tiene que presentar el material y además contener al recién nacido, porque también puede ser una técnica molesta y dolorosa. Entonces también considerar alivio no farmacológico del dolor. Las técnicas varían entre si el recién nacido es niño o niña. En varones, mientras el operador prepara la mesa con todo el material, ¿cierto? El ayudante coloca al recién nacido en decúbito dorsal con las piernas separadas y flexionadas y procede a medir la distancia, esto no lo hacemos siempre, existente entre la punta del pene hasta la mitad de la distancia entre la sínfisis púbica y el ombligo. Generalmente nosotros, por lo menos en el TISNE, no lo medimos e introducimos la sonda hasta que hay reflujo de orina, ¿ya? Pero medir la sonda ayuda porque así podemos ver, sobre todo en las niñas, que puede irse por la vagina, ¿cierto? A ver si estamos o no en la uretra. Así obtendrá la cantidad de centímetros a introducir para asegurar una adecuada posición de la sonda. El ayudante realiza la primera higiene del pene con suero fisiológico, es un aseo, ya solo un aseo, comenzando por el meato y moviéndose en dirección
proximal. De esta manera se minimiza el riesgo de contaminación de la uretra. El operador, previo al lavado de manos, se calza los guantes estériles y cubre el periné con el campo fenestrado y luego se realiza una segunda higiene, pero como ya estamos con guantes estériles, se debe procurar que se mantenga la técnica aséptica, entonces podemos usar para el segundo aseo una tórula estéril o una gasa estéril con suero fisiológico estéril para procurar la máxima higiene. No es recomendable el uso de clorexidina, a veces también sale en algunos procedimientos escrito que la higiene al insertar es con clorexidina, pero es muy irritante, entonces no es recomendable. Suero fisiológico es suficiente. Se puede lubricar la punta del catéter con agua destilada o con suero fisiológico para introducir en el meato urinario. Entonces, con la mano no dominante se retira un poco el prepucio para visualizar la uretra. Se sostiene el pene de manera que forme un ángulo primero de 45 grados con respecto a las piernas para enderezar la uretra peniana y evitar lesionarla. Y con la mano dominante se inserta suavemente el catéter en el meato hasta la medida deseada o hasta que hay reflujo de orina. Durante la inserción, traccionar el pene ligeramente hacia atrás para enderezar la uretra. A la altura del esfínter externo, ¿cierto? Ya cuando cambia el pene, ya va al esfínter interno, va a hacer algo de resistencia, entonces a veces se puede cambiar el ángulo del pene para tratar de que pase más fácil la sonda. ¿Ya? La misma cede al mantener la sonda en un lugar unos segundos o minutos. Es importante no forzar el pasaje de la sonda, ya que se podría lesionar la uretra y a veces nos ha pasado que se crea una falsa vía, ¿ya? Entonces eso es muy complejo. Después sí o sí hay orina con sangre, mucho dolor, inflamación del meato urinario y es complejo. Observar la aparición de orina a través de la sonda, recolectar muestras si es que es necesario o conectar al circuito cerrado que les mostré de recolección. Si la sonda queda colocada, la misma debe fijarse al pene con un parche hidrocoloide o con sutura Steri-Strip, ¿ya? Que es sutura no de puntos, ¿cierto? En las niñas, los primeros pasos son iguales que en el niño. Para la higiene, eso sí, es distinto, hay que separar los labios mayores y realizarla de adelante hacia atrás, ¿cierto? Hacia el ano para evitar la contaminación. Se cubre la zona perianal siempre con una compresa fenestrada o con un paño fenestrado y se lubrica la sonda igual que con el recién nacido varón. Antes de comenzar la inserción es necesario sí o sí visualizar el meato urinario. Recordar que se encuentra entre el introito vaginal, ¿cierto? Que es la estructura más prominente, y el clítoris, y a veces, sobre todo en los prematuros, es muy difícil la visualización del meato urinario en las niñas. Ya, si en ocasiones se encuentra en el pliegue del introito, es difícil la visualización. Insertar en catéter con suavidad los centímetros medidos o hasta que hay reflujo de orina. En las niñas hay que tener cuidado porque si no se obtiene orina, es posible que se haya introducido la sonda por la vagina. Así que hay que ahí retroceder y es necesario la colocación de una nueva sonda estéril si se contaminó. Se fija la sonda en las piernas o abdomen con hidrocoloide y cinta adhesiva o apósito transparente. Entonces aquí tenemos una foto de la introducción del catéter en recién nacidos hombres y en niñas. Nos podemos ayudar para mantener la técnica séptica para poder fijar el pene, por ejemplo, con una gasa, ¿ya? Y así poder, en las niñas se dificulta la visualización del meato urinario. ¿Ya? Luego de la introducción, ¿cierto? Viene la fijación. Generalmente la fijamos a la pierna, al muslo del recién nacido. Esta fijación no es correcta porque se debe hacer con un apósito transparente como se ve acá, ¿cierto? Generalmente la conexión entre la bolsa y la sonda no es tan cercana al recién nacido, al muslo. Es como aquí en la segunda foto, es más lejana, entonces se facilita
la fijación al muslo, pero lo ideal es hacerlo con un Tegader, ¿ya? Poner un apósito hidrocoloide en la pierna y luego un Tegader, y eso sí, en cada tensión o cada 3 horas ir evaluando cómo está el muslo e ir cambiando de muslo la fijación, porque puede quedar tirante, ¿cierto? Y puede lesionar la uretra, ¿ya? Entonces, todo se mantiene con técnica séptica al conectar también a la bolsa recolectora de circuito cerrado, también siempre mantener la técnica aséptica, ¿ya? Y en ocasiones se pone aquí en el muslo con una tela de seda, puede ser, ya después de haber puesto el Tegader, el número, los French o qué tipo de sonda es, y el responsable y la fecha, ya para saber cuándo se instaló. Y luego también en la hoja de matronería anotar la inserción. ¿Qué complicaciones hay y qué precauciones debemos tener? Lo que más debemos prevenir es la infección asociada a catéter urinario a permanencia, que es la complicación más habitual, y su incidencia es directamente proporcional al tiempo que permanece la sonda. Entonces, lo más importante es tratar de prevenir la instalación de un catéter urinario a permanencia, o sea, no hacerlo de rutina, y si nos vemos en la necesidad de instalarlo, retirarlo tan pronto como sea posible. La infección se produce por el ingreso de gérmenes a la vejiga. Desde allí pueden migrar al tracto urinario superior y después producir incluso sepsis. Para la prevención debemos siempre mantener técnica séptica y el circuito cerrado, y para la manipulación siempre también procurar técnica séptica. Evitar el reflujo de orina desde el sistema hacia la vejiga, entonces siempre dejarlo, como se ve acá, hacia abajo del paciente, ya hacia abajo de la cuna radiante o de la incubadora, no sobre los rollitos. A veces tienen rollitos de contención, entonces uno pasa el catéter por arriba y eso puede que haga reflujo de orina y mayor riesgo de infección, ¿ya? También dejar todas las conexiones y el catéter y la conexión del circuito cerrado manteniéndolo debajo del nivel de la vejiga del paciente, y mantener siempre una adecuada higiene perianal. El aseo genital se debe hacer mínimo 3 veces al día, ya cada 8 horas generalmente se programa, y se puede hacer con un jabón neutro, ya ese aseo genital 3 veces al día, ya entonces con suero fisiológico o agua bidestilada estéril, y además adicionar un jabón neutro. Y retirar la sonda, lo más importante, tan pronto como sea posible, ¿ya? Para prevenir traumatismo, que puede ser una erosión o perforación de la uretra o vejiga, puede también pasar una falsa vía uretral. La erosión y la perforación de la uretra pueden ocurrir tanto en las niñas como en los varones, aunque más frecuente en los niños, porque en ellos se puede hacer una falsa vía, ¿ya? El riesgo de erosión disminuye si lubricamos la sonda antes de su instalación, y también tenemos que estar muy seguros de que el catéter está en la uretra si vamos a inflar el CAF. Ya también, si inflamos el CAF en la uretra, también tiene mucho más riesgo de traumatismos, ¿ya? Se puede producir hematuria, que es una complicación transitoria que puede llevar a la oclusión del sistema porque se van a formar coágulos. Se pueden producir estenosis, que es más común en los balones, que ocurre al utilizar sondas demasiado gruesas. Entonces también utilizar sondas de el menor calibre posible, si las mismas permanecen por un tiempo prolongado o si la instalación fue traumática. Es aconsejable entonces utilizar una sonda de menor calibre necesario. Y también se puede producir pérdida de orina por alrededor de la sonda cuando elegimos una sonda de un catéter muy pequeño, ¿ya? Igualmente a veces las sondas, si empieza a haber pérdida de orina
en el pañal, con una sonda ya instalada, igualmente hay que estar ojo por si se desplazó la sonda o si ya está en la uretra y no en la vejiga, ¿ya? Así que eso hay que tener mucho cuidado. Y eso es todo con respecto al catéter venoso periférico y el catéter urinario a permanencia. No sé si tienen dudas. Así que no hay dudas. No sé si ustedes instalan catéteres urinarios a permanencia. Lo más importante, si es que se instalan, prevenir infección asociada a catéter. ¿Ya? Si es que alguna vez lo llegaran a necesitar y si lo necesitan de emergencia, igualmente se pueden usar sondas de alimentación. Es una opción si es que lo necesitaran de urgencia, por ejemplo, para un traslado, etc. Entonces vamos a los recolectores, ya. Claro, también se pueden usar recolectores, ¿cierto? Para la recolección, pero ahí si uno necesita tomar un urocultivo, por ejemplo, en recolector, hay que igualmente estar ojo porque cambian las unidades formadoras de colonias, ¿ya? Claro, de orina completa o urocultivo, si es por recolector, hay que tener cuidado, lo mejor es un sondeo intermitente también si necesitamos urocultivo. También los recolectores de orina se utilizan, ahora vamos a ver para los test de drogas en orina también. Se pueden utilizar o para orina completa y si la orina completa está alterada, ya se usa el sondeo vesical. ¿Ya? Pero los recolectores también tienen un cuidado especial, también hay que tratar de cambiarlos cada media hora, si es que no se produjo orina, a veces se despegan, nosotros usamos cabilón para adherirlos de mejor manera al meato urinario o a la zona perianal, ¿cierto? Periuretral, perdón, y así que no se nos despeguen, ¿cierto? Porque eso es lo que va pasando, el recién nacido va orinando y se van despegando y se pierde toda la orina en el pañal. ¿Ya? Vamos a ir con la otra clase, si es que no tienen dudas. Vamos a pausar un poco. Entonces, vamos a ver esta otra clase, ¿cierto? Y la última de trastorno del uso de sustancia y repercusión en el recién nacido. El hijo de madre consumidora de drogas, que es finalmente el diagnóstico, o hijo de madre con trastorno del uso de sustancia, que es el diagnóstico que se les da, ¿cierto?, al recién nacido, la incidencia en Chile ha ido en aumento, lamentablemente, ¿ya? En Chile el alcohol es la droga más consumida por mujeres embarazadas, ¿ya? Se ha señalado que entre el 20 y el 65% de las mujeres consumen alcohol en algún momento de la gestación y entre el 5 y 10% en cantidades que ponen en riesgo al feto. Entonces, el alcohol pasa mucho por la barrera placentaria, entonces sí o sí causa daño sobre todo en los estadios iniciales de la embriogénesis. Después del alcohol, las sustancias más conocidas en Chile y que generan tratamiento son la pasta base, ¿cierto? También el alcohol, que va como en el mismo porcentaje, la cocaína en un 16% y la marihuana en un 4%. Entonces, la pasta base también es muy, muy consumida y muy dañina para el feto. Aquí vemos la evaluación, ¿cierto? En los estudios de prevalencia, ¿cierto? En el consumo de marihuana, cocaína y pasta base entre 1994, ¿cierto? Y 2016. En azul vemos el consumo de marihuana, cómo se ha aumentado, el consumo de cocaína y de pasta base se ha mantenido en el tiempo. ¿Por qué hago énfasis en este gráfico? Es porque el consumo de marihuana, lo peligroso que tiene,
Una, porque hay pocos estudios sobre las repercusiones en el feto, y lo otro es que el consumo de esta droga puede llevar al consumo de drogas más duras si es que se buscan otros efectos. Entonces, eso es uno de los peligros del consumo de marihuana, que es la droga inicial generalmente, y después se va buscando otro tipo de drogas. Entonces, mucho aumento de este consumo de drogas, sobre todo en embarazada y sobre todo en estadios iniciales del embarazo, ¿ya? La prevalencia entonces, como hemos visto, ya se ha aumentado entre el 2014 y el 2016 el consumo de drogas, sobre todo en las mujeres de edad fértil que vemos en este cuadro, ¿ya? Que son las de este lado de acá. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, tener en cuenta este gráfico, ¿cierto? Y las sustancias principales que se utilizan son la pasta base, luego viene el alcohol, cocaína, marihuana y en último sedantes como diazepam, clonazepam, rabotril, alprazolam, etcétera, ¿ya? Pero entonces muy importante y tener ojo sobre todo en el nivel primario y secundario de atención de salud, el consumo de droga, ojalá poder diagnosticarlo tempranamente en el embarazo y poder tratarlo. Igualmente el consumo de pasta base es muy difícil de tratar, y las repercusiones en el recién nacido, si se ha realizado durante todo el embarazo, son muy graves. Vamos a ver efectos de las drogas, de cada droga, ¿cierto?, en el recién nacido. El alcohol es una sustancia directamente tóxica para el feto en todas las etapas de su desarrollo, pero especialmente en la fase embrionaria. Lo que se puede dar es el síndrome alcohólico fetal, que está constituido por retraso del crecimiento intra y extrauterino. Ya tenemos un recién nacido con retardo del crecimiento intrauterino, después un PEG, ¿cierto? Un recién nacido pequeño para la gestacional, y además después va a tener dificultades para el crecimiento posterior. ¿Ya? También hay alteraciones del sistema nervioso central, ¿cierto? Que pueden ir retardo mental, ¿cierto? Irritabilidad, disminución del tono muscular, anomalías craneofaciales como las que se ven en la foto, ¿cierto? Hay microcefalia, puente nasal bajo, fisura palpebral pequeña, pliegue epicántrico, ¿cierto?, que se ve acá, anomalías de las orejas, de implantación baja, ¿cierto?, el surco labial liso, labio superior delgado. Ya pueden haber alteraciones cardíacas y el menor grado geniturinarias. Ya el síndrome de abstinencia en un recién nacido e hijo de madre consumidora de alcohol se asocia con irritabilidad, convulsiones y descarga adrenérgica, que son que se produce estimulación adrenérgica. Puede haber sudoración en el recién nacido, taquicardia, temblores, dificultad para conciliar el sueño, etcétera. Ya entonces tener en cuenta si vemos esta fascia en los recién nacidos, y tener en cuenta también que el consumo de alcohol en el embarazo se puede acompañar de otras drogas. Entonces, si la madre manifiesta este tipo de consumo, tenemos un recién nacido con un síndrome alcohólico fetal, igualmente investigar uso de otras sustancias. El tabaco, que es otra droga lícita, pero igualmente repercute en el embarazo, tiene una asociación conocida con mayor tasa de abortos espontáneos. Ya también efectos deleterios para el binomio se explican porque la nicotina tiene una respuesta cardiovascular aguda, ¿cierto? Y se produce entonces disfunción placentaria muy severa por vasoconstricción, ¿ya? Y el desequilibrio entre sustancias prooxidantes y antioxidantes. Entonces, también vemos recién nacidos pequeños para la edad gestacional con retardo de crecimiento intrauterino, ya que es una de las principales
alteraciones asociadas al hábito de fumar para las gestantes. Además, por disfunción placentaria y vasoconstricción puede darse preeclampsia, ¿cierto? Y ese tipo de alteraciones que también van a repercutir en el desarrollo fetal, ¿ya? Adicionalmente, algunos estudios han reportado una asociación con el parto de pretérmino, ¿cierto? Y el aumento de morbilidad para el recién nacido. También está asociado el uso de tabaco en el embarazo al síndrome de muerte súbita, ¿ya? Entonces, muy importante si la madre nos dice que consume tabaco, educar al alta sobre la prevención de síndrome de muerte súbita en el neonato. Con respecto al síndrome de abstinencia, es importante señalar que se caracteriza por irritabilidad, hipertonía, diarrea, llanto agudo y puede aparecer en las primeras 48 horas, pero no no hay tanta documentación de síndrome de abstinencia en madres con consumo de tabaco. Y además que generalmente las madres que consumen solo tabaco no se ingresan a la neonatología, entonces por la lactancia materna va pasando niveles bajos de nicotina, entonces el síndrome de abstinencia va siendo mucho menor. Ya generalmente no se suspende la lactancia en estos casos de consumo de tabaco, pero sí o sí es importante intervenirlo con la dupla biopsicosocial, cualquier consumo de drogas, ¿cierto? Incluso de tabaco, hacer como una interconsulta a psicología y asistente social, ya para que se pueda intervenir. Una de las drogas que se usa que tampoco está penalizada es el uso de cafeína. Ya a veces nos olvidamos que en el embarazo no se puede consumir café y ahora sobre todo que el uso de estas bebidas energizantes, la ingesta de Coca-Cola también está muy masificado, ¿ya? Entonces igualmente me pareció importante mencionarlo. En la literatura sobre el tema se han descrito pocos casos de síndrome de abstinencia neonatal, eso significa SAN, por cafeína u otras metilsantinas. No obstante, es una etiología probable, ya que igualmente hay que educar en el embarazo y también en la lactancia, ¿cierto? Que no se puede consumir cafeína y se debe sospechar sobre todo en gestantes con consumos iguales o superiores a 400 miligramos al día. Ya eso es difícil igualmente de medir, puesto que esto favorece el paso placentario de cafeína, la acumulación y la prolongación de su vida media, propiciando la patogenia del síndrome de abstinencia neonatal, que se puede dar con otros estimulantes y igualmente se caracteriza por fiebre, polimnea, irritabilidad e hipertonía, ¿ya? Así que igualmente hay que tener ojo con el consumo de cafeína en el embarazo. El consumo de marihuana tiene un cannabinoide activo principal, ya que es el delta 9 tetrahidroxicannabinol, que atraviesa fácilmente la placenta, ¿ya? Entonces, no afecta en particular el crecimiento somático, no vamos a ver recién nacidos PEC, por ejemplo, ni se han demostrado teratogenia ni signos de abstinencia, pero igualmente la exposición prenatal a marihuana tendría efectos a largo plazo sobre el comportamiento y habilidades de resolución de problemas e igualmente puede causar alguna clínica de síndrome de abstinencia neonatal como temblores, dificultad para tranquilizarse, sobresaltos, alteraciones del sueño y de la motilidad intestinal puede ser, y menor respuesta a estímulos lumínicos. Entonces, como no hay estudios muy certeros sobre el consumo de marihuana en el embarazo, sí o sí hay que prohibirlo, ¿ya? El efecto más severo es el de la cocaína y la pasta base es clorhidrato de cocaína, entonces va dentro de este tipo de efectos, que es generalmente es el de la cocaína. Cuando uno hace el test de droga sale positivo a cocaína y generalmente la cocaína es muy cara y es de difícil acceso a la población que se atiende en hospitales públicos, ¿cierto? Entonces uno deduce que generalmente consumen pasta base,
¿ya? Lo peligroso de la cocaína es que bloquea la recaptura presináptica de catecolaminas, produciendo un exceso de neurotransmisores, por lo que estimula la contractibilidad uterina y hay mucha vasoconstricción placentaria, con la consiguiente hipoxia fetal y deterioro en el crecimiento intrauterino. Estos recién nacidos son muy PEG, tienen retardo del crecimiento intrauterino muy severos, y hipoxia intrauterina, ¿ya? Entonces puede haber incluso meconio en el líquido amniótico, ¿cierto? Por la hipoxia fetal, ¿cierto? Pueden haber asfixias perinatales incluso por el consumo de cocaína. ¿Ya? Mayor incidencia de parto prematuro también, de abortos espontáneos, desprendimiento de placenta y sufrimiento fetal. Puede ejercer efecto teratogénico directo o indirecto, afectando el desarrollo de la corteza cerebral. Puede haber microcefalia, infartos cerebrales debido a esta vasoconstricción y la hipoxia y redistribuciones de flujo. Entonces pueden haber infartos cerebrales, pueden haber malformaciones del aparato genitourinario y gastrointestinal, y como vamos, el feto va a estar siempre sometido a esta hipoxia fetal. Hay que tener mucho cuidado post nacimiento, sobre todo con la alimentación de estos recién nacidos, porque tienen más riesgo de enterocolitis necrotizante. Recordemos que un feto que está en un ambiente hipóxico tiene redistribuciones de flujo que van a favorecer el flujo de sangre al cerebro, glándulas suprarrenales y corazón, viéndose en desmedro sobre todo la irrigación del intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta reoxigenación posteriormente al nacimiento, ¿ya? También hay consumo de opiáceos, y esos, ¿cierto?, se asocian mayoritariamente al riesgo de parto prematuro, rotura prematura de membranas, muerte fetal y bajo peso de nacimiento. En cuanto a teratogénesis, se observa un ligero aumento de cardiopatías congénitas, pero no se puede hacer una asociación directa, defectos del tubo neural y gastrosquisis. Signos de abstinencia se desarrollan en 55 a 94% de los recién nacidos expuestos, tienen sí o sí un síndrome de abstinencia muy severo, y a opiáceos nosotros en la neo, en los recién nacidos quirúrgicos, por ejemplo, o recién nacidos que han estado mucho tiempo bajo la sedación de fentanil, por cualquier sea sus causas, también vemos síndrome de abstinencia por opiáceos, sobre todo por fentanil, ya que también se puede dar en recién nacidos no hijos de madres consumidoras de sustancia, también en recién nacidos que tratamos en las neonatologías se puede dar. Metanfetaminas también es un simpático mimético estimulante del sistema nervioso central, que también puede generar vasoconstricción, por ende hipertensión arterial, posibilitando la aparición del retardo del crecimiento intrauterino, y puede producir también síndrome de abstinencia neonatal. Entonces, en los hijos de madre drogadicta, en drogas, ¿cierto? Se puede ver depresión del sistema nervioso central en los recién nacidos, síndrome de abstinencia, alteraciones neuroconductuales, bajo peso de nacimiento, recién nacidos PEG, pueden ser prematuros, alteraciones del epitelio ciliar, síndrome convulsivo, síndrome de muerte súbita, rotura prematura de membranas, placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta por el sufrimiento fetal, prolapsos de cordón, anomalías congénitas, asfixia perinatal, mortinatos y óbito fetal, ¿cierto? Si el consumo es por drogas endovenosas, se ve, obviamente, se adicionan a estos riesgos los riesgos propios de el uso de sustancias endovenosas sin el cuidado, ¿cierto?, que tenemos generalmente para la prevención de infecciones. Entonces se agrega la hepatitis B y C, infección por VIH, tétanos, sepsis y endocarditis, ¿ya? Sobre todo en las madres.
Y el estilo de vida, igualmente tenemos que tener en consideración que pueden haber infecciones de transmisión vertical, ¿cierto? Que a veces el consumo de drogas se asocia a sífilis congénita o VIH, ¿cierto? Igualmente a maltrato antenatal y postnatal del recién nacido, abandono postnatal y eh, falta de adaptación social, etcétera. Entonces, igualmente hay que hacer una intervención general por el equipo biopsicosocial para poder prevenir cualquier maltrato infantil posterior. Para el diagnóstico del trastorno de uso de sustancias, generalmente hay que ver la historia médica, ¿cierto? Tenemos estos antecedentes y se puede generar una sospecha, generalmente por el comportamiento materno o cómo se ve constitucionalmente el recién nacido, ¿cierto? Entonces ahí hay que empezar a hacer una historia médica y psicosocial de la madre que oriente a consumo de drogas, verificando no con test de orina en la madre antes o después del parto. ¿Ya? E igualmente hay que pedir el consentimiento de la madre para que ella se haga el test de droga, ¿ya? Y en recién nacidos con signos sugerentes de exposición fetal a drogas o síndrome de deprivación o síndrome de abstinencia neonatal. En estos casos sí o sí realizar pruebas diagnósticas seronina, pero igualmente la orina tiene una sensibilidad del 37% y puede dar algunos falsos positivos y a veces no detectar el consumo realizados más allá de las 72 horas. Ya, entonces no sé si ustedes allá en Talagante tienen como test de drogas en orina, que generalmente se instala un recolector de orina en el recién nacido y se obtiene una muestra, se necesitan muy pocas, unas 3 gotas, ¿cierto? Y se hace la detección del consumo, ¿ya? Está negativo, es como al revés del test de embarazo, ¿ya? Está positivo cuando no se raya el test. Se, em, se fija el control, ¿cierto? Está visible, pero el test no está visible, entonces como al revés de un test de embarazo, así no aprendemos nosotros. Este está negativo porque están las 2 rayas visibles, ¿ya? Y cuando el control no se observa, está mal tomado, ¿ya? Sí, todos sí tienen. Entonces sirve mucho para la detección de consumo de sustancias en la madre, hacer un test de droga de orina en el recién nacido. Aquí dejo un extracto de un estudio que se hizo respecto a la maternidad y la drogadicción, ¿cierto? Habitualmente se focaliza toda la atención exclusivamente en el neonato y poco interés a veces se presta a las madres como mujeres y sobre todo a la historia biopsicosocial que hay detrás de un consumo. Así, la bibliografía se ha centrado extensamente en los efectos de las sustancias en el embrión y en las consecuencias socioeducativas en los niños y niñas debido a la adicción de sus progenitores, prestando a veces mínima atención a las madres drogodependientes como sujetos de análisis e intervención a partir de sus intereses y necesidades. Obviamente nosotros como neonatología sí o sí prestamos mucha atención y está bien prestarla en el neonato, pero igualmente siempre tratar de enlazar a la madre con el equipo biopsicosocial para tratar este consumo y ojalá poder tener una rehabilitación y así poder, ¿cierto? Poder tener una relación de este binomio más sana, ¿ya? Porque sí o sí en este tipo de consumo de drogas, los recién nacidos hay que buscar otro familiar que se haga cargo de ellos. Generalmente el familiar igual vive con esta madre drogodependiente o los padres drogodependientes, entonces igualmente se va haciendo un círculo vicioso que puede terminar en maltrato infantil posterior de cualquier ámbito, ¿cierto? Entonces igualmente es importante intentar tratar a las madres.
Manejo de recién nacido expuesto a drogas durante el embarazo, en un documento del SENDA también que habla de mujeres y tratamiento de drogas en el embarazo, puerperio y lactancia. Como síntesis con respecto a la lactancia y consumo de sustancias psicoadictivas, la postura global más frecuente es siempre suspenderla, desde la premisa que todo consumo es dañino. Sin embargo, al mirar el detalle, los efectos específicos de cada sustancia, la duración de esta en el organismo de la madre y las características específicas del hijo o hija, más los beneficios pocos propios de la lactancia materna, podría ser que parece necesario hacer un análisis caso a caso, que eso es lo que hacemos en el Hospital Luis Tisné, tratando de promover la abstinencia en la madre. Se ha visto que entre más se promueve el cuidado del recién nacido para esta madre, se ha visto que hay mejor adherencia a tratamientos de rehabilitación posteriores. Entonces, igualmente, la medida puede ser beneficiosa para la protección de hija o hijo en periodo de lactancia. Entonces, se va viendo cada caso si es que se suspende o no la lactancia materna. ¿Ya? Entonces, este es el protocolo del hospital donde yo trabajo, del Luis Tisné. Se aconseja mantener la lactancia materna en madre en tratamiento por abuso de drogas cuando ya están en tratamiento, cuando ya en el nivel primario se adosaron Alcosan, por ejemplo, y cuando hay confirmación por personal médico que madre alcanzó y mantuvo sobriedad antes del parto y que se ha abstenido de consumir drogas, confirmado durante seguimiento ambulatorio con prueba toxicológica urinaria negativa. ¿Ya? Entonces, las madres que ya están adosadas a un tratamiento o lo han iniciado recientemente, igualmente se aconseja mantener la lactancia para así propiciar posteriormente la adherencia a el tratamiento. Se desaconseja lactancia en los siguientes casos: consumo activo de drogas y o alcohol sin tratamiento, o que la madre rechaza rotundamente el tratamiento, y cuando llegan las madres visiblemente bajo el efecto de alcohol o drogas y que no están en condiciones de cuidar a su recién nacido, entonces sí o sí ese recién nacido se ingresa a la unidad neonatal. Y se evalúa la conveniencia de mantener lactancia en los siguientes casos: en que la prueba toxicológica urinaria positiva a cocaína al momento del parto, y en el consumo de marihuana igualmente se puede dar la lactancia materna se puede mantener. Se hace un abordaje biopsicosocial y ahí se ve, mientras la madre está en puerperio, si es que ese recién nacido se ingresa o se va de alta inmediatamente con algún familiar, pero sí o sí se mantiene la lactancia en esos casos, cuando la prueba toxicológica urinaria es positiva, pero la madre no se ve visiblemente drogada, está conectada, tiene indicaciones. Entonces eso lo evalúa el neonatólogo, este caso que es el número 3, con mucho criterio igualmente. Se evalúa con la dupla biopsicosocial si puede o no estar en puerperio, o sí, con su madre, manteniendo la lactancia. Y según la evaluación del equipo biopsicosocial, se ve el destino de esta madre y del recién nacido. Vamos a hablar un poco del síndrome de abstinencia a drogas, que es lo más grave que podría pasar posterior al consumo. El síndrome de abstinencia neonatal es una complicación que padecen los hijos de madre consumidoras de drogas, que está asociado en un amplio espectro de manifestaciones clínicas que aumentan los riesgos neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios y metabólicos para el recién nacido. Entonces es muy importante diagnosticarlo y tratarlo. Las diferentes drogas, por ser lipofílicas, ¿cierto?, pasan la barrera placentaria con gran porcentaje de formas no ionizadas
y de baja unión a proteínas, entonces atraviesan la placenta y pueden lesionar al feto de manera directa o alterar la unidad fetoplacentaria, que eso es lo que sucede en el trastorno de uso de sustancias. La abstinencia se caracteriza entonces por hiperactividad adrenérgica, ¿cierto? Que se muestra hiperexcitado el recién nacido, con sudoración, temblor, vómitos, irritabilidad, y los síntomas pueden presentarse en las primeras 2 semanas, pero son más frecuentes entre el tercer y el cuarto día de vida, ¿ya? Entonces, muy importante estar atento a los síntomas, ¿ya? El evento fisiopatológico que explica el síndrome de abstinencia neonatal en diferentes drogas es la suspensión abrupta de su estímulo, ¿cierto? De la droga al recién nacido. Entonces, a veces se ha visto que el síndrome de abstinencia es mucho menor si se mantiene la lactancia supervisando que la madre esté en puerperio y el consumo esté en tratamiento, o la madre diga que quiere adherir a un tratamiento. Ya en esos casos igualmente el recién nacido se podría haber beneficiado, pero igualmente hay que ser muy juicioso en este sentido, ¿ya? Según la droga, el tiempo de inicio de las manifestaciones del síndrome de abstinencia en los opioides es de 48 a 72 horas, en el alcohol entre 3 a 12 horas de inicio del síndrome de abstinencia. En las benzodiazepinas no se ha visto mucha el tiempo de inicio, la cafeína entre 24 a 32 horas, nicotina entre 24 a 48 horas, y la cocaína puede tardar un poco, entre 48 a 72 horas, y la duración máxima de las manifestaciones es a los 7 días. Entonces, esto es importante tener en cuenta para que en puerperio, por ejemplo, también tengamos visualización estricta del neonato. ¿Cómo podemos valorar? Generalmente se usa el test de Finnegan, ¿ya? Que es una herramienta para definir la gravedad de los síntomas. Que se usa es la escala de puntuación de abstinencia neonatal, que se llama Finnegan modificado, que permite intervenir según la puntuación de los recién nacidos, ¿ya? Y el test de Finnegan debe ser evaluado al ingreso de la neonatología, ¿cierto? O en puerperio, y luego cada 3 a 4 horas al principio. Generalmente se deja cada 8 horas, o uno puede observarlo en cada atención, ¿cierto? Cada 3 o 4 horas. El tratamiento va a ser según el resultado del test de Finnegan, ¿cierto? Se pueden usar intervenciones no farmacológicas en puntuaciones menores a 8. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Podemos usar nidos de contención, disminuir los estímulos lumínicos y sonoros en la unidad, contener al recién nacido, succión no nutritiva, ¿cierto? Glucosa al 30% también, pero tratar de contenerlo, ¿cierto? Sobre todo cuando están muy irritables. Y se consideran intervenciones farmacológicas cuando el test de Finnegan tiene una puntuación de 8 o más. Ya si mantiene sobre 8 en 3 ocasiones o puntuación sobre 12 en 2 ocasiones, iniciar tratamiento farmacológico. Generalmente se puede usar midazolam, ¿cierto? Fenobarbital, se usa metadona, generalmente metadona oral, ¿cierto? Estos son los fármacos más utilizados para la abstinencia neonatal en neonatos. Generalmente metadona oral, ¿ya? Y morfina oral no se usa mucho, fenobarbital oral también puede ser. Ya, entonces, esta es la escala de Finnegan, que esta sí o sí la usamos y la dejamos en la tabla del recién nacido, ¿cierto? Para hacerlo en cada atención, ¿cierto? Y se va asignando una puntuación a los signos y síntomas que se van observando en el neonato. Entonces tiene una puntuación por trastornos del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, vasomotores o respiratorios, y trastornos gastrointestinales. Entonces vamos
dando la puntuación según el horario y aquí hacemos la puntuación total. Ya esto es muy, muy útil para ver si el recién nacido necesita o no tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia. Y eso es todo por hoy. No sé si tienen dudas, consultas. No sé si usan ustedes esa escala de Finnegan, que es muy, muy útil en los hijos de madres con trastorno de uso de sustancias. Nosotros también lo usamos posterior al uso de fentanil, por ejemplo, prolongado o de morfina prolongado cuando en recién nacidos quirúrgicos, por ejemplo. También se usa en neonatología. ¿Dudas? ¿No tiene? Sí. En Talagante, yo de nuevo, en Talagante usan Finnegan, no me di cuenta si, No, no me dije si lo aplican o si. No usamos, hay otra tabla, no me acuerdo el nombre que tiene, pero es otra la tabla que usamos, Ah, ok. pero no tiene los mismos parámetros que que Finnegan, es distinta. Ah, ya, porque esta es como la más masificada para evaluar síndrome de abstinencia neonatal. Yo no he escuchado de Mm, otra. A lo mejor es el Finnegan sin modificar, que es más antiguo a lo mejor. Puede ser, sí Mm. debe ser antigua porque evalúa así como estornudos frecuentes, vómitos, bostezo, Ah, es ya, distinta. claro, claro. Este tiene como todos los trastornos que pudiera tener el recién nacido, como más ampliado. Mm, Entonces, es más completa para síndrome de abstinencia neonatal. ¿Y tienen cómo tratarlos si es que saliera alterada esa puntuación? no, la verdad es que nunca no nos ha tocado, Ah, ya, por lo menos del tiempo que yo llevo, no nos ha tocado ver un bebé con síndrome de abstinencia así como más con severo. puntuación alta. Como te digo, ese también va de 0 a 3 me parece el puntaje, entonces las puntuaciones siempre son bajitas. Ya, súper. Yo Perfecto. tenía una duda con ¿Sí? respecto a... Ay, espérate, me perdí. Ah, sí, que tú mencionaste que la lactancia no la suspenden si es que el test está positivo en el parto, pero eso Claro, es si la mamá en el fondo llega en buenas claro, condiciones, pero tiene como el EPSA 7 positivo, por ejemplo. claro. Sí, si es que, por ejemplo, refiere un consumo de cocaína, pero no se ve visiblemente bajo los efectos de la droga, Y ¿ya? ahí en el caso de ustedes es el pediatra, el neonatólogo, quien decide mantener la lactancia. Claro, sí. Eso está respaldado por el neonatólogo y ellos indican lactancia materna a libre demanda y evaluación por equipo biopsicosocial. Ya igualmente la madre está siempre como más intervenida en el puerperio y se está evaluando siempre si es que el recién nacido necesita o no ingresar a la neonatología. Si esta madre refiere consumo y no está en un tratamiento, el recién nacido igualmente posteriormente, cuando está con ella en puerperio y recibe lactancia, igualmente a veces se ingresa cuando la madre se va de alta, Ya. no la dejan ir, no lo dejan irse de alta con él. Entonces igualmente hay que ser Ah, ya. juicioso en esto de mantener la lactancia materna. Y igualmente allá en el servicio de salud donde yo trabajo hay residencias en que reciben al recién nacido con la madre para tratamiento de consumo de drogas. Entonces, si el equipo biopsicosocial consigue un cupo para esta madre y recién nacido, se va con ella de alta, pero para continuar con su tratamiento, que eso también es una Mm, opción. Si no, ya. si ella a veces se ingresa, estuvo con la madre dando pecho a esta mamá, la mamá se va de alta y el recién nacido se ingresa generalmente a cuidados básicos. Y la madre se va de alta y es citada al hospital de día que le decimos nosotros para que se haga test de orina. Para, si sale negativo, ella puede continuar con la lactancia.
y se va evaluando el alta con algún familiar responsable o con ella si es que ya si ella está en un tratamiento de drogas. Y los test de drogas han sido negativos, que nos Ah, ha ya. pasado. Igual le van tomando entonces Sí, a la madre durante la hospitalización del bebé. sí, para evaluar si es que puedo o no seguir con la lactancia. Y nos ha Ah, ya. pasado que a veces, claro, en el puerperio dan pecho y después se van de alta y tienen un test de droga negativo, pero después ya a los 2 días empiezan a dar positivo y ya igualmente hay que suspender la leche materna. Pero todo eso se Ya. hace juiciosamente, con el equipo biopsicosocial atento y respaldado por la indicación médica. Y tengo otra duda, ¿Sí? porque dijiste que el tema del test de droga en la mamá es con consentimiento, pero si la mamá, nosotros efectivamente vemos, por ejemplo, una paciente que se ve con riesgo o que tiene EPSA 7 positivo, por ejemplo, y no nos permite la realización del test de droga, ¿podemos hacérselo a la guagua? Sí, nosotros se lo hacemos sin Sin consentimiento, consentimiento. pero para el recién nacido, porque la mamá sí o sí te tiene que dejar hacerle el test de droga, pero al Claro. recién nacido no pedimos consentimiento. Ah, ya. Sí, Y así acá igual se está haciendo igual, pero no claro. sabía si se podía. Sí, sí, nosotros hacemos sin consentimiento. A veces las mamás refieren, nos ha pasado que el recién nacido, por ejemplo, se ingresa porque es un PEC severo generalmente, y a veces dicen la ficha así como consumo de marihuana. Y uno empieza a hablar con las mamás o la psicóloga, y claro, pues ahí ellas confiesan el consumo, inmediatamente se toma test de droga al recién nacido. Ya, Sí, eso, esas eran mis dudas. ya, gracias, Muchas gracias. Camila. No sé si hay más dudas. Agradecerte, Natalia, por los temas, estaban muy interesantes y bueno, aunque parezca de perogrullo, pero igual de todas maneras, la cafeína u otras santinas utilizadas en neonatología para tratar apnea se indican en rango o dosis terapéutica y los recién nacidos son monitorizados constantemente, distinto a las dosis que efectivamente las madres pueden consumir durante el embarazo, sobre todo en las bebidas energéticas ahí. Entonces, claro, pues hay una diferencia importante y el otro uso de las santinas tiene un efecto, un uso terapéutico que es controlado, monitorizado y todo lo demás. Era eso como por si acaso había quedado alguna duda por ahí dando vuelta. Claro, sí, la cafeína la usamos para el tratamiento de las apneas, pero también controlada si el recién nacido empieza a tener efectos deleterios, por ejemplo, taquicardia, se suspende. Entonces, como dice Patti, es bien monitorizado el uso. Pero me pareció interesante ponerlo porque a veces nos olvidamos un poco de que la cafeína sí puede causar trastornos en el embarazo y en el neonato. Así que estar atenta con eso. Eso, si no hay más preguntas o comentarios, también agradecer por la invitación y cualquier cosa me pueden contactar a mi correo, no hay problema. Espero les vaya súper bien a todos en la finalización del curso. Ujú. Gracias, Natalia. Bueno, ahí ¿Mm? cuando me envíen las clases se Sí, las envío a Talagante, ya, a todas las perfecto. chicas. Gracias a ustedes. Nos Buenas vemos. noches, que estén Buenas bien. noches. Nos Chao, vemos. chao. Chao.